Hola, ¿qué tal, queridos Flinkers? ¿Cómo están? ¿Qué ven? Andamos aquí, en Madrid. Venimos a visitar a uno de los grandes genios de la salud mental, que es el doctor José González, en su despacho en Apertus. Así que, vengan, vamos a ver si lo encontramos y, por supuesto, vamos a ver qué más nos puede contar acerca de este maravilloso proyecto que él dirige. Síganme. Queridos Flinkers, pues nada más ni nada menos nos encontramos aquí en la entrada de Apertus Psicólogo, un proyecto dirigido por el doctor José González que está padrísimo y que de verdad ha cambiado la vida de miles y miles de personas. Así que vamos a ver si tocamos y está por aquí. Qué alegría verlo. No, estimado doctor José, ¿cómo estás? Oye, pasa por aquí, por favor. Wow, pues... Queridos Flinkers, estamos en el corazón de donde surge la magia, en Apertus. ¡Qué maravilla, estimado! Sí. Vamos por aquí. No, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio tan personal y de verdad tan inspirador. Por favor, tienes que contarnos todo. Queremos aprovecharte, que nos has invitado y que bueno, estamos haciendo esta gira porque ustedes como especialistas visitan muchos países, visitan a muchas personas. Y creo que hoy nos tocaba a nosotros visitarlos y conocer un poquito más de todo lo que ustedes hacen. Queridos Flinkers, quiero compartirles que estoy muy emocionado porque estamos con uno de los grandes genios de la salud mental que nos comparte muchísimo en sus congresos, en sus talleres, en sus clases, como ser humano, en sus libros y que además viaja a muchas partes del mundo para justamente seguir compartiendo. Y hoy tenemos el gusto de poder venir a visitarlo a un lugar muy, muy personal en donde construye la magia de sus ideas, de sus libros, y me refiero nada más ni nada menos que al doctor José González. Estimado José, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en este espacio tuyo. Un placer, muy contento e intentando devolveros un ápice de la hospitalidad que siempre tenéis conmigo y con todos nosotros, así que encantado de estar aquí con vosotros. El gusto es totalmente nuestro y la verdad es que hay muchas cosas que te queremos preguntar. Nos gustaría preguntarte acerca, por supuesto, de Apertus, justamente este centro maravilloso en donde se crea la magia, pero también de tu trabajo. Sabemos que has cambiado y has tocado la vida de miles de personas y eso no es sencillo. Seguramente hay millones de experiencias, pero una de ellas tiene que ver específicamente con el área que tú estudias, con el área en la que tú te profesionalizas, y es el duelo. ¿Cómo ha cambiado tu opinión, el pensamiento, la idea, el concepto de duelo después de haber recorrido tantos países, tantos lugares y haber tocado tantas vidas? Claro, qué interesante tu pregunta, Martín. Yo creo que caí en el duelo, por así decirlo, o empecé a trabajar en duelo casi por casualidad. Yo estudié psicología no como primera carrera, primero estudié Derecho y Ciencias Políticas, y entonces ya llegué un poquito más tarde a la psicología, ¿sabía? Ah, sí, pues sí. Y entonces llegué claramente con una cosa vocacional, ¿no? Los otros eran carreras como que me iban a permitir más en esa época, hace 20 y pico años, desarrollarme profesionalmente, y estudié psicología por pura vocación, casi por entretenimiento en un inicio y después me enganchó muchísimo, ¿no? Oye, pero ¿te encontraste un libro? Claro, yo creo que siempre me ha gustado los vínculos, las personas, las relaciones humanas, pero en aquella época la psicología no era tan accesible. No había, por supuesto, una plataforma como Feeling que democratice la formación, que acerque la psicología a todo el mundo, ¿no? Se asociaba siempre a lo patológico, ¿no? Casi a este régimen más psiquiátrico. Empecé a estudiar Derecho y Psicología a la vez. Estudiaba por las mañanas Derecho en la Complutense en Madrid, Psicología por las tardes, y vi que esa era mi pasión. En aquella época todo el mundo me empujaba a que me dedicara a los recursos humanos, psicología industrial se llamaba entonces, pero en cuanto me acerqué y me asomé a la psicología clínica, a lo que tiene que ver con la salud mental, me enganché muchísimo. Estudié un máster en la Complutense de Psicología, que entonces tenía mucha fama, y a mí me venía muy bien porque todo lo que me enseñaban era muy metódico. En el minuto 20 de la sesión tienes que hacer esto, y devoraba todos los libros, las formaciones. Pero tuve dos casos de duelo
la muerte del hijo de una señora que atendía y la muerte de la pareja de un hombre por suicidio. Y todo aquello que me había servido se derrumbó. No sabía qué hacer cuando un ser humano rompía a llorar lleno de culpa o de frustración o de injusticia. Y ahí empecé a devorar todas las formaciones posibles de todos los paradigmas que hay en psicología en España y en otros países de Europa, hasta que no encontré aquello que me pudiera guiar y me puse a investigar. Fíjate que hay una estadística demoledora en aquella época. En la salud en general, en la atención primaria que llamamos en España, la mitad de las consultas tenían que ver con un origen psicológico y de ellas más de la mitad tenían que ver con el duelo. Es un impacto brutal. No solo el duelo se trabaja cuando hay un duelo complicado, sino detrás de muchísimos casos de ansiedad, de depresión, de adicción, de ideación suicidio, de suicidio consumado, hay duelos mal elaborados. Así de importante es trabajar el duelo. Y no nos damos cuenta. O sea, como la atención está centrada en la ansiedad, en este cuadro sintomatológico, no nos damos cuenta realmente que no hemos elaborado esto. Claro, esto es una constante en mi vida. De hecho, algunos profesores de Feeling, a los que yo admiro, y son excelentes psicólogos, mejores que yo seguro, muchas veces me derivan algunos de los casos porque ellos trabajan en ansiedad o en depresión y cuando rascan un poco hay un duelo mal elaborado. No digo que todos y cada uno de los casos, pero en muchos de ellos. En las adicciones sucede lo mismo. Yo en los últimos 5 o 6 años doy muchas formaciones en adicción y para mí no estaba tan conectado, pero Guillermo Blanco, por ejemplo, que también es un profesor de Feeling y trabaja en adicciones, tiene siempre un módulo reservado para duelo, porque dice que detrás de muchísimos casos de adicción hay duelos mal elaborados, o bien es el detonante de la adicción o bien lo cronifica. Y por último, para llegar para mí a la parte más importante y más vulnerable de nuestra sociedad, el suicidio. La mayoría de los suicidios tienen como factor de la ecuación un duelo mal elaborado. Los seres humanos nos quitamos la vida o coqueteamos con esa ideación porque se nos muere un ser querido, nos deja la pareja, que es un duelo de pareja, un duelo de salud, un duelo de estatus. ¿Eso qué significa? Que si dotamos a los profesionales de las herramientas necesarias para poder acompañar eficientemente en duelo, salvaremos muchas vidas. Eso es algo maravilloso que hace Feeling. Teniendo esta energía tan positiva, tan constructiva, tan de color, si me permites la expresión, sois capaces de tocar temas que desde nuestra sociedad tanatofóbica normalmente no tocamos, como es el duelo. Claro. Recuerdo este concepto que nos lo compartiste en una de las conferencias de eso, ¿no? La tanatofobia. Y me parece admirable el trabajo porque es hacia la prevención. O sea, sabemos que has atendido a miles de personas, has acompañado a muchas personas, pero ¿cuántas personas o cuántas dificultades se han podido prevenir a partir de ese acompañamiento adecuado, asertivo? Claro. Que como tú dices, a veces no nos imaginamos que está pre. Esto que me preguntabas al principio, ¿no? ¿Cómo es la evolución del duelo? Esto es muy interesante y tiene que ver con esto que mencionas. Cuando yo empecé a trabajar hace 25 años en duelo, el duelo solo se trabajaba en la parte más crítica. Es decir, cuando ya había muerto alguien y en muertes traumáticas, muerte por suicidio, en homicidios, muertes violentas, en terrorismo. Según se ha ido avanzando, hemos ido anticipando, es decir, hemos empezado a trabajar en paliativos, cuando el ser humano todavía vive y le damos la oportunidad a los familiares de que puedan despedirse. Después en atención primaria y ahora ya estamos en las escuelas. Ok, qué maravilla. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos. Fíjate cómo ha sido este cambio. Hace 19 años yo no pude conseguir escuelas donde me permitieran investigar en duelo porque les parecía que a los niños no se les podía hablar de esto. Ahora no solo es que lo consigamos, sino que nos pagan por ello. El propio ministerio, yo estoy escribiendo un libro ahora sobre duelo infantil para Mercedes Bermejo, que también es otra gran profesora, y es otro ejemplo. Hemos llegado como a la parte educativa y preventiva, que esa sería la solución. Si enseñamos a todos los menores a poder sostener sus emociones desagradables, que son aquellas que van aparejadas al duelo, negación, rabia, ira, tristeza, envidia, tenemos una sociedad mucho más consciente de la importancia de las emociones negativas o desagradables, que son desagradables pero necesarias, ¿no? Esto creo que es el avance mayor que ha habido, ¿no? Que cuando nosotros empezamos a trabajar en duelo, solo
llegábamos al último piso, si me permites esto, cuando alguien había muerto o cuando la muerte era traumática. Ahora trabajamos de manera anticipada y esto es muy preventivo. Volviendo a la muerte por suicidio, ¿no? Antes solo trabajábamos con los familiares de alguien que había muerto por suicidio, ahora ya trabajamos dando formaciones en las universidades, pero ni siquiera solo a las ramas de medicina, sino transversalmente a todos los estudiantes. Y es muy interesante porque son las conferencias que más gente, que más espectadores tienen, porque todos necesitamos aprender a lidiar con la pérdida, con la muerte, ¿no? ¿Te imaginaste que cuando empezaste tus estudios en psicología ibas a ser un pionero en este ámbito? Y como tú lo mencionas, ahora no solamente tocas la puerta, sino realmente te invitan a que tú hables con la salud. Para nada, yo no sabía que me iba a dedicar a esto, no tenía una predilección previa, pero un poco desde el humor digo esto, ¿no? A mí he podido desarrollar mi carrera profesional no porque sea muy bueno, sino porque no había nadie. Siempre cuento esto, digo, es como si tienes el único taller de autos de Puebla o de Madrid, te llevan todos los coches porque no hay más. Eres un visionario. Bueno, no sé si tanto, pero creo que lo que sí que tengo muchos defectos, pero creo que tengo una virtud, que es que soy capaz de aprender de las personas con las que trabajo. Y el hecho de que sea un área que haya tenido tan poco desarrollo, me ha permitido aprender mucho de compañeros, porque claro, yo he dado formaciones en todos los paradigmas posibles, ¿no? Por ejemplo, yo no soy experto en esclerosis múltiple, en cáncer, pero como he hecho muchas formaciones para ellos, me he acabado convirtiendo en un experto, porque desde mi propia inseguridad necesito devorar y estudiar aquellas temáticas con las que, a las que voy a formar a sus profesionales, ¿no? Bueno, y que sigue siendo ese investigador curioso, claro, que sigue aprendiendo, y eso es padrísimo. Dentro de este aprendizaje, en los países que has conocido, diferentes culturas, ¿qué has aprendido sobre el duelo en diferentes culturas? Claro, yo soy un gran apasionado de la antropología y de la sociología, y para mí esto sí que ha sido un placer y en absoluto un trabajo, ¿no? A mí me encanta viajar, he tenido la gran suerte de visitar más de 100 países, o bien trabajando, o bien... Me ha tocado ver en México cómo vivimos Día de Muertos. Claro, me ha tocado, no, lo he buscado, porque... para mí claro, esto es muy interesante, ¿no? Una de las áreas que más me han interesado en la investigación es precisamente qué tenemos en común todas las culturas y qué nos diferencia, ¿no? Esa ha sido casi un poco mi obsesión cuando he estado como cooperante o cuando he estado trabajando, viajando fuera. Y es muy curioso como todas las sociedades conocidas tenemos muchos más factores en común que diferenciales, ¿no? Todas las sociedades conocidas necesitamos rituales para elaborar la pérdida. Y eso nos da una clave muy práctica a la hora de aterrizarlo en dinámicas concretas. Por ejemplo, durante la pandemia, durante el confinamiento, no había tanatorios, velatorios, no se podía. Y entonces nosotros, yo a través de la Comunidad de Madrid, me solicitaron que si podía proponer alguna herramienta y generamos tanatorios virtuales. No era igual, pero era muy útil el poder contar anécdotas sobre mi padre que había muerto, por poner un ejemplo. Necesitamos espacios en común para poder elaborar la pérdida, ¿no? Sí, definitivo no es lo mismo que aunque fuera virtual, pero puedes despedirte y cerrar este tema. Claro, yo que seguramente otra de las cosas que más me atrae del duelo es que yo muchas veces bromeo con esto, pero como siempre entre broma y broma la verdad asoma, ¿verdad? Y creo que me interesa mucho el duelo porque yo tengo una dificultad personal para hacer aquello que es útil en el duelo, para conectar con la emoción desagradable, ¿no? Yo tiendo a la alegría, a la fiesta, al humor, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el duelo me ha ayudado a entender de mí o aprender esa parte que me ha costado sostener, ¿no? Muchas veces digo que soy como un voyeur de las emociones desagradables, ¿no? Bueno, me has permitido dar una utilidad. Sin duda, ¿no? Y eso también me ayuda a ver las dificultades que tienen otros dolientes porque yo las tengo como el que más. Yo soy el más tanatofóbico seguro de todos. Yo creo que muchos son solo que a veces... no nos despertamos y pensamos, bueno, hoy puedo morir, por ejemplo. Claro, y esta es una cosa muy interesante. Yo que soy un gran apasionado de Latinoamérica en general y de México en particular, creo que esto lo tenemos muy en común todos los que venimos de lo latino, ¿no? Toda Latinoamérica y el sur de Europa. Somos sociedades muy tendentes a la alegría, a la fiesta y al contacto humano, al vínculo. Eso hace que los duelos nos cuesten un poquito más. Yo que he tenido la gran suerte de trabajar también en otras culturas, en el norte de Europa, un sueco o un noruego
tiene un vínculo menor con su familia. Pueden verse una vez al año desde que salen de casa a los 18 o a los 20. Nosotros, aunque mi familia esté en Houston o en Bruselas, hacemos videollamadas todos los días o todas las semanas. Es cierto, sí. Eso hace que cuando hay una muerte o una ruptura de pareja, la elaboración de ese duelo es proporcional al amor, a la intensidad del vínculo que teníamos con el objeto del duelo, con la persona. Y eso hace que nos cueste mucho más elaborar el duelo, ¿no? Somos más extremos. Eso tiene muchísimas cosas buenas y otras no tan buenas. Y esto lo tenemos en común. Yo que he tenido la gran suerte de estar 3 años en el Día de Muertos en México, y además al estar solo uno se convierte en un investigador más profundo, porque después de la gran generosidad que tuvisteis de invitarme a los 2 congresos mundiales, aproveché para ir a Oaxaca en una de las situaciones, de las ocasiones, y al ver los panteones, claro, todo el mundo concibe México como el país que mejor se lleva con la muerte, y yo discrepo un poco, porque creo que tenéis una parte donde sí está presente, pero otra muy clara que seguramente tenga que ver con la herencia española, donde deflectamos, llamamos este verbo cuando ¿qué hago yo para no conectar con la emoción desagradable que necesito sentir? Que puede ser el alcohol, el baile, el sexo, la comida. Y algo de esto hay, yo creo, ¿no? Seguramente, insisto, en el mea culpa es una herencia española, pero... Vamos a empezar a hacer una encuesta porque es muy interesante en punto para que sobre todo lo reflexionemos, porque es muy enriquecedor justamente hacernos este tipo de preguntas cuando también alguien nos puede compartir de cuando estamos deflectados tal vez. Claro, y esto es también muy interesante, ¿no? Hay culturas donde a lo mejor el ritual de despedida dura 24 horas. Los Masái, por ejemplo, en Kenia, embadurnan a la persona que ha muerto de grasa y la sacan fuera de la mañata del poblado. En su visión del mundo, vuelven a la tierra, se lo comen las alimañas y vuelven a la tierra, y ahí está. Hay otras culturas, por ejemplo, como la etnia gitana, que tiene un protocolo muy marcado de lo que se puede hacer unos meses y otros no. Y muchas veces desde el prejuicio se critica, pero también les ayuda a elaborar su pérdida, ¿no? Es decir, lo que parece evidente es que todos necesitamos compartir en el duelo, y esto es otra clave. Hasta que yo no muestro mi emoción desagradable a otro ser humano, que puede ser un terapeuta o un conocido, es difícil que eso se cierre, ¿no? Ahora que tengo la gran fortuna de acudir a la Cumbre del Trauma, que organiza tan generosamente Feeling, ahí hay otra conexión, ¿no?, entre el trauma y el duelo. Todo trauma, toda elaboración de trauma, tiene un proceso de duelo, tiene que transitar esas fases, esas tareas, esos hitos, ¿no? Ahí hay otra conexión muy bonita, ¿no?, entre estas dos partes tan importantes de la psicología. ¡Qué maravilla! Ahora, yo quisiera preguntarte, justamente como un gran investigador, ¿estás trabajando en algún nuevo libro por casualidad? No nos reveles el secreto, si no es así, pero danos una pista si es que estás... Sí, la verdad es que estos 2 años han sido de mucha vorágine, y también después de la pandemia el duelo se ha puesto en el epicentro de la formación y de la información, ¿no? Es decir, yo creo que soy igual de malo o de bueno que hace 5 años, y si antes a mí me hacían 20 entrevistas al mes, ahora tengo peticiones de 100 y hago lo mismo. Es simplemente que desde la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de la elaboración del duelo, y eso hace que surjan muchos proyectos. Estoy terminando un libro sobre duelo infantil, que ya está cociéndose, por así decirlo, con la editorial Sentir de Mercedes Bermejo, y con Olga Castañer, con Desclé, estamos preparando también otro libro con dinámicas actualizadas para duelo en general. Todo esto yo lo quiero agradecer, porque si no llega a ser por Feeling, vosotros sois muchas veces la motivación en mí en concreto, porque cada vez que voy a dar un diplomado yo investigo mucho, y eso hace que me enriquezca mucho, porque estudio a los ponentes, aprendo de ellos, aprendo muchísimo de los Feelingers. A mí me gusta cuando tenemos ocasión de poder compartir con ellos, porque hay una audiencia más manejable. Te comparten los casos, te dan feedback también por WhatsApp, por Facebook, y todas las críticas constructivas que hacen son valiosísimas, ¿no? No solo lo que no funciona, sino me hubiera gustado que tocaras el duelo en adolescentes, o el duelo perinatal, o el duelo de pareja, o el duelo animal puede considerarse un duelo, ¿no? Toda esta serie de feedbacks te ayuda a verlo. Y Feeling tiene esto también, que no solo es democrático en cuanto a que dotáis
a los profesionales de herramientas y dinámicas muy actualizadas, sino que también hay una retroalimentación, ¿no? Para mí por eso es tan maravilloso poder acudir a los congresos y a las cumbres, porque ese contacto de piel no se puede hacer de otra manera, no sé si me explico, ¿no? Te llega de otra manera, ¿no? Y yo creo que también la comunidad de los Feelinkers se sienten así de conectados contigo. Y por eso queremos agradecerte mucho estos minutos en los que nos compartes una parte tan importante de ti como es esta pasión por la investigación, tu trabajo terapéutico y conocer con otros ojos un proceso que viviremos en muchos momentos de nuestra vida y que es tan inherente a nosotros. Sí, sin duda, Martín. Para mí, yo creo que este es un gran aprendizaje de una persona torpe, ¿no? Y me explico. Yo siempre propongo en todas las formaciones que hago que además de esa parte profesional tengamos una reflexión en todas y cada una de las formaciones a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de mis defectos, que tengo muchos, y de mis equivocaciones. Claro, pero creo que es interesante. Yo solo tengo una manera de formar, que es a través de lo personal, de lo vivencial, ¿no? Mi padre murió durante la pandemia y aunque yo me dediqué a esto, no fui capaz de despedirme de él, o no tanto como me hubiera gustado. Yo, que soy un privilegiado en el sentido de que tengo oportunidad todos los días de reflexionar sobre esto. Mi madre, que es una persona ya muy mayor y con Alzheimer, seguramente tampoco estoy siendo capaz de despedirme de ella ahora que todavía me reconoce. No sé si me explico, ¿no? Digo esto porque creo que hay una parte muy bonita en las formaciones que ofrecéis, en las que yo participo, donde, por supuesto, uno acude como profesional, como alguien que se quiere dedicar a ello, pero hay una manera muy profunda de hacerlo, que es desde el cuestionamiento de lo personal. Igual que tú estabas haciendo ahora con la cultura de México, ¿no? Con respecto a la muerte. Porque al final el duelo es un trabajo en honestidad, para con uno mismo, sobre lo que siente hacia la persona que se ha ido, para con los que han sobrevivido, donde muchas veces aparecen esto que llamamos duelos secundarios, ¿no? Que sería aquellas pérdidas que no se hubieran ocasionado sin la pérdida principal. Por ejemplo, muere mi padre y me peleo con mis hermanos por la herencia, o por quién cuida de mi madre, o no me siento acompañado por mi pareja. Y eso suelen ser, estos duelos secundarios o colaterales, son duelos que normalmente no ponemos encima de la mesa, no nos podemos permitir verlos. Cuando en una formación un ponente lo explica en primera persona, es fácil identificarse. Yo creo que sucede de una manera muy similar a por qué nos gusta tanto el cine o las series, porque te identificas en algún rasgo, ¿no? Te quedas pensando. Eso es, ¿no? O las canciones, ¿no? Te resuena algo en ti que te conecta. Duelo y arte están súper conectados. Muchísimas obras de arte tienen que ver con personas que no éramos capaces de expresar nuestro malestar o nuestra pérdida de otra manera más explícita, y lo hacemos a través de esto. La metáfora, el cuento, ahora que vamos a contar con Bucay, por ejemplo, ¿no? Es otro ejemplo. Lo que no somos capaces de decir a veces de manera explícita, lo hacemos a través de una metáfora o de un cuento. Qué maravilla, José, de verdad. Y qué maravilla que, sobre todo, siempre que aprendemos contigo, aprendemos también a no olvidar esa parte humana del profesional de la salud mental. De verdad, admiramos mucho que siempre nos invitas a la reflexión, al autocuidado y a vivir con conciencia, de verdad. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Si me permites, para cerrar, porque creo que esto es muy interesante justo en los días que hablamos de la prevención, ¿no? Feeling es una enorme plataforma que en este tema, que tiene que ver con el suicidio, salva muchas vidas, ¿no? Y hablando de esto que decías, qué diferente es que un profesional de la salud mental trabaje con alguien que tiene ideación suicida, que coquetea con la idea de morir para dejar de sufrir, y lo vea en la distancia, ¿no? Y solo esté evaluando, que es una parte necesaria, a que se involucre, que se ponga al lado en vez de enfrente. Qué distinto es que yo te diga, Martín, si estuvieras transitando esa situación. Los seres humanos, en situaciones de duelo complicado, coqueteamos con la idea de morir para dejar de sufrir. Te estoy diciendo de una manera sutil que a mí me pasa o que me puede pasar, y eso es una invitación a hablar de eso. No sé si me explico, ¿no? Cuando hay una distancia enorme, eso es mucho más difícil para el paciente, para el doliente, para el consultante. Siempre decimos esto, ¿no? El hecho de ser consciente de la vulnerabilidad, de la emoción desagradable que tenemos que transitar todos nosotros en algún momento, nos hace vivir la vida con mucha más intensidad, con mucha más profundidad. No vuelve la vida más triste, la vuelve más auténtica, ¿no? Te hace disfrutar más de los detalles pequeños. Y nada de eso pasaría si no empezamos a hablar de eso. Eso es, claro. Y eso creo que es algo que todos los profesionales de la salud mental podemos considerar, el invitar justamente a nuestros consultantes
a poder empezar a hablar de estos temas tan difíciles a nivel personal también, por supuesto, todo Claro, nos cuesta todo. porque fíjate, Martín, que los seres humanos nos quitamos la vida porque nos sentimos solos. Muchas veces no lo estamos, pero nos sentimos. Es muy importante que el profesional se coloque al lado, le dé calor, le permita también desplegar esto, ¿no? Hablo de esto porque es como el tema quizás más tabú dentro de todos los que tienen que ver con el duelo, ¿no? Y aprovecho esta gran plataforma que es Feeling para arrojar un poco de luz y dar salud mental a todas las personas que nos puedan escuchar. Y nosotros te lo agradecemos de verdad muchísimo. Como bien dices, estamos pues a muy pocos días del Día Mundial, la prevención del suicidio, y de verdad nos dejas muchas ideas, muchas reflexiones, porque todos los esfuerzos que se puedan realizar para prevenirlo van a ir a pena. Y tanto que sí. Estimado José, pues gracias por recibirnos en este espacio tan especial. Deseamos que siga tu curiosidad de la investigación, que sigas cambiando y acompañando la vida de muchas personas y que sigan existiendo muchos más libros todavía. Claro, claro que sí. Yo estoy muy contento de que hayáis venido aquí. De hecho, los Feelinker que alguna vez hayan estado conmigo en algún diplomado, esto lo reconocerán, porque muchos los hemos hecho desde aquí, así que nada, encantado de enseñaros un pedacito de esto. No, es súper. Y por supuesto, veo que por aquí está tu reconocimiento del Colectivo Converso. De lo que más orgulloso estoy, por eso está aquí. Yo tengo otro lugar en Mallorca y ahí está el otro, o sea que los tengo repartidos, para que siempre haya uno por ahí. Me parece perfecto. La próxima nos tienes que invitar a conocer cuál es tu café preferido. Claro, cómo no. Un poquito más de este extraordinario profesional de la salud. ¿Cómo no? Claro que sí, fíjate que esto es una cosa muy curiosa, muchas veces en Latinoamérica menos porque me conocen menos, pero aquí en España muchas veces, yo que soy un apasionado del baile, me encuentro a alguien que me ha visto en una conferencia y me dice, te pareces muchísimo a un doctor que hay del duelo. Y digo, no me parezco, soy yo, porque les cuesta identificar que la persona que está bailando de rodillas salsa soy yo, y es así, ¿no? Así que encantado de llevaros la próxima vez que estéis aquí, a ti y a todos los Feeling que aterricen por aquí. No se diga más, queridos Feelingers. Ustedes nos dicen si lo invitamos ya al próximo congreso y por supuesto hacemos el reto challenge de empezar a bailar con José González y vamos a hacer un maratón de baile y muchas otras cosas más, porque de verdad su versatilidad, su creatividad son una gran inspiración para todos los profesionales. Estimado José, nuevamente muchísimas Muchas gracias. Esta es vuestra casa, la tuya y la de todos los Feelingers. Queridos Feelingers, por favor, recuerden seguir las redes sociales del Dr. José González. No se pueden perder sus libros y si tienen la oportunidad de entrar a una clase con él, por supuesto, no te la puedes perder. Es garantía total. Nos vemos en la siguiente visita, porque venimos a hacer un tour un poco express, pero con muchísimo cariño para los grandes genios de la salud mental. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.